Ya, entonces lo que voy a hacer ahora es empezar a ver el caso, o sea, hasta la semana pasada básicamente lo que hemos hecho es trabajar solo el átomo de hidrógeno. O sea, hemos visto varias cosas respecto al átomo de hidrógeno. Lo que vamos a ver ahora, ya, esto que vamos a ver ahora es vamos a empezar a ver átomos con más de un electrón. Y a partir de esto vamos nosotros a deducir vamos a ver primero el átomo de helio. Y como vamos a ver más de un electrón, lo primero que hay que ver es lo que se conoce como el principio de exclusión de Pauli. A ver, lo primero, por ejemplo, que hay que ver es cómo construimos un espacio de Hilbert de n partículas, ¿ya? Lo que vimos, por ejemplo, en producto tensorial, nosotros hemos, ingenuamente, por decirlo de alguna forma, hemos construido un espacio de Hilbert para n partículas simplemente como un producto tensorial del espacio de Hilbert de cada una, ¿no? Eso es lo que vimos como caso particular cuando hicimos producto tensorial. Eso fue la primera o segunda clase que hemos tenido donde hicimos un resumen sobre todo lo que se hace en mecánica cuántica. Este espacio de Hilbert de n partículas a las cuales se les llama distinguibles, aquí la palabra clave es esta, ¿ya? Significa que uno va a distinguir a las partículas en base, por ejemplo, como se hace en mecánica clásica, ¿no? En base a una etiqueta. En este caso, ese superíndice va a eh, indicarnos, ¿no? La etiqueta justamente de cada partícula, ¿no? La partícula uno, la partícula 2, la partícula 3. Y y en ese sentido, por ejemplo, una base, ¿no? Hemos visto que la base para este espacio de Hilbert, producto tensorial, puede ser escrita de esta forma. Cuando tú escribes la base de esta manera, el índice superior te está representando la etiqueta de la partícula, ¿no? O sea, si es la partícula uno, 2, 3, etcétera. Mientras que el índice de la parte inferior está representando los números cuánticos asociados al estado de la partícula. Es usual escribir esto como un solo ket, de esta manera. Y es también usual, ¿ya? Escribir ese ket sin la sin el superíndice, porque se sobreentiende de que aquí todos estos estados son estados de partículas, como yo sé cuáles son, les los estoy colocando de manera creciente, ¿no? Siempre de manera creciente a la derecha. De tal forma que un estado para este sistema de n partículas, si son distinguibles, lo puedo escribir como una combinación lineal de todos estos elementos de base. Hasta ahí creo que todo tranquilo. Sin embargo, lo que se distingue en el mundo subatómico es el hecho de que las partículas son, al contrario de ser distinguibles, son indistinguibles. Es difícil saber, eh, es difícil, ¿no? Saber la trayectoria de una partícula. Entonces, como es difícil saber la trayectoria de la partícula, ya no la puedes hacer un seguimiento. Y siempre la etiqueta se va a confundir, ¿ya? Por lo tanto, es, la pregunta es cómo nosotros podemos agregar esta propiedad de indistinguibilidad. ¿Ya? Yo una vez pregunté, ¿no? En el Twitter puedes preguntar a la RAE cómo se escriben nuevas palabras y justamente la palabra para esa propiedad es indistinguibilidad, ¿no? Esa en español. Entonces esa propiedad va a tener que ser colocada
de manera manual utilizando justamente un operador, ¿no? Y ese operador va a ser el llamado operador de permutación. Entonces, ¿qué es un operador de permutación? O sea, un operador de permutación es simplemente un operador sobre este estado que va a modificar las etiquetas que tienes aquí arriba. Se las modifica. Si yo mantengo esta notación creciente, podríamos decir que mueve, ¿no?, un estado a otra posición de este get. Ya depende del libro que tú veas, tú vas a ver de que hay diferentes formas de definir esto. Entonces, por ejemplo, estas permutaciones van a depender del número de partículas que haya. Por ejemplo, si hay solamente una partícula, hay solamente, no el operador permutación sería solamente la identidad. Si hay dos partículas, el operador permutación permuta la partícula de etiqueta 1 con la de etiqueta 2. Si hay tres, tienes una mayor cantidad de permutaciones permisibles. Pero dependiendo del número de partículas, todos los operadores de permutación forman grupos. A ese les llama grupo S1, grupo S2, grupo S3. Y por ejemplo, su forma de actuar es así, ¿no? Este operador, por ejemplo, 231, sobre este conjunto de brackets, o este conjunto de kets, sobre este ket me modifica a este otro ket. Noten, por ejemplo, que el estado 4, ¿no?, que le pertenecía a la partícula 1, ahora le pertenece a la partícula 3, ¿no? Porque ahora la posición 1, noten en el permutador, está en la posición 3. El estado 7, que le pertenecía a la partícula 2, ahora está en el estado 1. Le pertenece ahora a la partícula 1, perdón. Porque el 2 ha pasado aquí, ¿no? Hay diferentes formas de definir este operador de permutación. Si mal no recuerdo, una de esas formas sería con dos hileras, ¿no? O sea, más o menos este movimiento es esa permutación. Entonces, esto de acá se lee así, ¿no? Partícula 1 en el estado Q4, partícula 2 en el estado Q7, partícula 3 en el estado Q5. Y aquí lo que tú vas a tener es que la partícula 1 ahora está en el estado Q7, la partícula 2 está en el estado Q5 y la partícula 3 en el estado Q4. O sea, no se puede distinguir exactamente a quién le pertenece el estado, ¿no? Esa es la idea de las partículas indistinguibles. Entonces, este operador de permutación sobre este ket que está aquí, lo que hace es generar este cambio, ¿no? Pero este cambio sobre los estados, ¿no? Este es un cambio en los estados. ¿Sí lo entienden? Sí, sí, está bien para ustedes. Sí, sí comprenden, ¿no? No voy a entrar en detalle mucho en esto. Sin embargo, voy a hacer lo suficiente como para poder llegar a lo que es la indistinguibilidad, ¿no?, para un sistema de partículas. La indistinguibilidad justamente se mide con este operador de permutación. Y la idea teórica es bien simple, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, un conjunto de etiquetas asociado a un conjunto de partículas, si tú permutas las etiquetas sobre ese estado en ese sistema, en teoría no tendría por qué el sistema modificar su estado físico. O sea, la idea es que la información física, el estado físico sea lo mismo. Y recuerden ustedes que un estado físico está definido por la función de onda, que nosotros lo estamos definiendo así, ¿no? Lo estamos escribiendo en la notación de Dirac, que esta es la función de onda. Y por lo tanto, si esta es la función de onda, el hecho de que exista indistinguibilidad en este sistema significa que al momento de ejecutar cualquier permutación sobre el sistema,
cualquier permutación, el estado no es que no se modifique, puede modificarse, pero se modifica por lo menos en una fase, ¿no? A este conjunto, a este conjunto de estados, ¿les han enseñado cómo se le llama? Esto de acá es un rayo, ¿no? En el espacio de Hilbert. ¿Qué quiere decir que sea un rayo en el espacio de Hilbert? Esto de acá, ya, esto de acá quiere decir de que todos estos estados tienen el mismo, la misma física, porque al momento de hacer, de determinar, ¿no? El valor esperado, ¿no? Esto es igual que eh, e a la menos i teta 1 por e a la i teta 1 phi, o sea, son iguales, ¿no? O sea, la amplitud de transición siempre va a ser la misma. Cuando tú calcules cualquier amplitud de transición va a ser la misma. Entonces, esta condición que tenemos acá, la 5.5, es llamada condición de indistinguibilidad, justamente porque es la que se tiene que cumplir sobre estos estados para que representen un sistema de partículas indistinguibles. Y eso noten ustedes que les va a reducir. Eso les va a reducir el número de posibles estados asociados a un espacio, ¿no? De Hilbert. O sea, el espacio de Hilbert de n partículas indistinguibles es más pequeño que el espacio de Hilbert de n partículas distinguibles, porque hay ciertas restricciones y la restricción está dada justamente por esta expresión. ¿Ya? Muestren, por ejemplo, de que cualquier operador permutación en función a esto es un operador hermitiano, o tiene que ser un operador hermitiano. No es difícil, lo acabo de hacer si se han dado cuenta, ¿no? ¿Ya? Eh, Muestren también, No, sí, una pregunta, o sea, para demostrar que un operador es hermitiano, simplemente podemos hacer, lo digo simplemente, pero en realidad no es, se puede eso hacer con la junta igual a la inversa y eso ya quedaría claro, o hay algo más que claro, demostrar tienes que ahí. probar que el autoadjunto es la inversa. Sí, eso nada más. O sea que el complejo conjugado es la inversa, ¿no? Es suficiente con eso. A este nivel de cuántica aplicada es suficiente, ¿no? De ahí, por ejemplo, o sea, tendrías, o sea, adicionalmente tendrías que demostrar que el operador hermitiano actúa sobre un espacio que es equivalente al operador original, ¿no? Esto no siempre ocurre. Pero cuando hablamos de espacios vectoriales que representan estados físicos, siempre va a ocurrir. Siempre debe ocurrir. ¿Alguna pregunta más? Bien. Ahora, para el caso de transposiciones, noten por ejemplo que esta transposición modifica los estados 2 y 1, ¿no? Y esta transposición, por ejemplo, modifica el estado 3 y 2, los intercambia. Estos son transposiciones simples, por si acaso, ¿no? Hay alumnos que piensan de que esto es una transposición simple también porque intercambias 3 con 2. Transposición simple es cuando intercambias dos etiquetas juntas. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso. Entonces, para el caso de una transposición simple, tú puedes mostrar a partir de esta proposición que tenemos aquí que la fase que aparece aquí va a ser o bien más 1 o bien menos 1. Y esta expresión es una expresión bien interesante, ¿no? Porque esta expresión te está diciendo que por lo menos en el caso de transposiciones, tú vas a tener, ¿no? En el caso de transposiciones, tú vas a tener aquí
una ecuación, la 5.6, se puede ver como una ecuación de autovalor y autovector. El autovector vendría a ser el estado psi y el autovalor sería más uno o menos uno. Pero lo interesante es que para el caso de este operador permutación, esto es válido sin importar cómo es el hamiltoniano de la partícula, sin importar si hay interacción, o sea, no le interesa absolutamente nada, se debe cumplir eso. O sea, es algo muy, pero muy general, ¿no? Y solamente tiene dos autovalores, más uno y menos uno. Entonces, tienes que este operador es un operador hermitiano y tienes los autovalores que siempre van a ser más uno o menos uno. En otras palabras, este operador de permutación debería ser un observable. En los libros no aparece eso. Ya hay muchos profesores que no lo consideran así. Pero esta es una discusión que tuvimos bastante con Daniel Soto sobre si estos operadores de permutación son observables o no. Y los dos llegamos a la conclusión que deberían ser observables, ¿no? Y por lo tanto están asociados a una propiedad física de un sistema de partículas, de la indistinguibilidad, y esa propiedad física solamente va a tomar dos posibles estados, ¿no? Para que puedan notar eso, yo les invitaría, por ejemplo, a que ustedes obtengan esto, ¿no? O sea, todos los operadores de permutación, por ejemplo, de S3, para el caso de S3, todos los operadores de permutación pueden ser descompuestos en los dos operadores de transposición simple que existen, ¿no? Aquí, por ejemplo, la identidad lo puede descomponer así. Tiene dos, ¿no? Dos operadores de transposición, multiplicación de dos operadores de transposición. Entonces, ese número de operadores de transposición en los cuales se descompone se conoce como paridad, ¿ya? Paridad del operador, ¿no? Por ejemplo, el 312 que les comentaba sería este producto de transposiciones, ¿no? Igualito, o sea, también es de paridad 2. Este también, estos son los dos de transposiciones simples que hay. Y luego tienes este de transposición es el que de repente puede tomar por sorpresa algunos casos. Es el único que tiene paridad 3. Y lo interesante es que la descomposición no es única, ¿no? Pero eso no importa. O sea, para definir al operador como un observable, no importa si la descomposición no es única. Lo que importa es la paridad. Y para cualquiera de las dos posibles eh, descomposiciones que hay aquí de este operador de permutación, la paridad siempre es la misma, ¿no? Entonces, si cualquier operador de un espacio SI, ¿no? De un grupo de permutaciones SI, tú lo puedes descomponer, ¿no? En operadores, en operadores de transposición simple y siempre va a tener una paridad bien definida. ¿Ya? Demostrar este teorema es muy, pero muy difícil. Lo interesante es que si los autovalores de un operador de transposición es más o menos uno, entonces los autovalores de un operador, por ejemplo, de cualquier otro tipo de operador, también pueden ser más o menos uno. O sea, eso es a lo que vas a llegar justamente a partir de esta división. ¿Ya? Puede ser más uno o puede ser menos uno. O sea, puede ser cualquiera, no es o sea, va a ser alguno de esos dos, ¿no? Vamos a poner aquí alguno. No es que sea simultáneo, ¿no? Alguno de esos va a ser. Entonces tú puedes dividir, ya tú vas a poder dividir todos los estados asociados a partículas indistinguibles en aquellos estados donde tenga un autovalor más uno y aquellos estados donde tú tengas un autovalor menos uno. Entonces aquí tenemos un operador hermitiano, por lo tanto es un observable.
Este P alfa divide a todos los estados en estados simétricos y antisimétricos. Y es en ese sentido, por ejemplo, que tú puedes ahora, a partir de esta propiedad de indistinguibilidad que tenemos aquí, establecer el principio de indistinguibilidad, que implica de que todos los conjuntos de partículas indistinguibles pueden ser divididos en dos grupos, ¿no? Fermiones van a ser aquellos cuyos estados son, es al revés, ¿no? Lo he puesto al revés. Vamos a cambiarlo, ¿no? Aquí es bosones, son los estados simétricos, y fermiones son los antisimétricos, ¿no? Los espacios de Hilbert están dados por este tipo de, por esta expresión, ¿no? ¿Ya? Aquí sería bosones. Bosones. Y aquí sería fermiones. Ahí está. Los estados, por ejemplo, completamente simétricos son los estados que siempre van a dar autovalor más 1. Y los estados completamente antisimétricos o antisimétricos son aquellos que pueden dar un autovalor menos 1. Y si dan más 1 es por esta paridad que aparece aquí. O sea, va a salir en función de la paridad. ¿Ya? Aquí es menos. Aquí es menos. Me he equivocado. Entonces, estos dos espacios de Hilbert, que son más pequeños que el espacio de Hilbert de dos partículas de n partículas distinguibles, son los espacios de Hilbert asociados a partículas de tipo indistinguibles. Y la base asociada, o sea, podemos hacer una construcción, ¿ya? Podemos construir nosotros estos estados en función de esta característica. Para eso se adiciona lo que se llama el operador de simetrización, que es este operador que tenemos aquí. Como ven, aquí aparece justamente el pi alfa, ¿no? Si es un operador de simetrización S, esto no tiene mucho que ver, pero si es un operador de antisimetrización, sí. ¿Ya? Entonces, la idea de la simetrización y antisimetrización es esta que está aquí. Aquí con signo más, ¿no? Este signo más significa que tienes aquí un estado simétrico, y con el signo menos tienes un estado antisimétrico. O sea, hablamos de estado simétrico o antisimétrico cuando hablamos de una transposición simple. Entonces la idea justamente aquí es que esta paridad entra porque puede trabajar con varias transposiciones, dado que cualquier elemento del grupo de permutación, ¿no?, puede descomponerse en varias transposiciones. Entonces, yo defino, ¿no?, un estado completamente simétrico o antisimétrico, lo puedo construir a partir de este estado que está aquí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no?, como un ejercicio, calcule, por ejemplo, a ver, S más de Q3, Q4, Q7. Y calcula S menos de Q2, Q5, Q3. Entonces agarras todos los permutaciones, ¿no? Agarras todos los operadores de permutación de S3, aquí están, y empiezas a hacer esa suma sobre todas las permutaciones posibles. ¿Se dan cuenta? O sea, pueden ustedes calcular esto. No es difícil. Al final, uno se da cuenta de que este proceso de simetrización o antisimetrización
es equivalente a calcular, vamos a moverlo, ¿ya? Es equivalente a calcular es equivalente, por ejemplo, a calcular en el caso de la antisimetrización este determinante. Y en el caso de la simetrización, en lugar del determinante, se utiliza esta notación llamada permanente, que es lo mismo que el determinante, pero todo con sumas. En vez de restas, todas las restas, todo lo que eran restas lo pones como suma. ¿Ya? Y eso les permite, y noten que aquí tenemos justamente la base, ¿no? Tenemos la base de los espacios de Hilbert de una sola partícula, ¿no? Entonces, como cualquier estado psi es una suma, ¿no? Cualquier estado psi es una suma de estas combinaciones, el S más menos actúa directamente sobre la base, ¿no? Y por eso es que los construye de manera completamente simétrica o completamente antisimétrica. Y aquí es donde uno fácilmente puede darse cuenta que en el caso de esta antisimetrización es imposible, por ejemplo, que dos electrones o dos fermiones, si me escuchan, ¿no? Entonces, aquí de este determinante es fácil, por ejemplo, notar de que si la partícula 1 tuviese, por ejemplo, el mismo estado que la partícula 2, ¿no? Si la partícula 1 tuviese el mismo estado que la partícula 2, entonces tú tendrías aquí, por ejemplo, dos filas que son iguales. Y si tuvieras dos filas idénticas, entonces, o columnas idénticas, todo el determinante se va a anular, ¿no? ¿Ya? Y a eso justamente se le conoce como el principio de exclusión de Pauli, ¿no? O sea que dos fermiones en general, ¿ya? Dos fermiones, o sea, eso trabaja directamente con fermiones y los electrones son fermiones, no pueden tener el mismo estado cuántico, ¿no? Porque si el estado cuántico, como les comento, fuese el mismo, entonces ustedes tendrían básicamente eh, aquí, ¿no? Dos filas que son iguales o dos columnas que son iguales y por lo tanto todo el determinante se anula. Ahora, solamente como un comentario, esta base que tenemos aquí se puede, por ejemplo, mejorar. Porque cuando uno construye esta base, no toma en cuenta de que hay electrones, ¿ya? No toma en cuenta que hay electrones que pueden, o bosones que pueden estar en el mismo estado. Y en ese sentido, o sea, como ya estamos tomando en cuenta eso de que pueden haber bosones que están en el mismo estado, hablamos de lo que se llama la base de número de ocupación. Este ket, por ejemplo, en este ket, el índice de abajo, ¿no? Todos los Qs que están aquí ya representan los números cuánticos asociados a un operador Q. Y los superíndices que están aquí son el número de veces que se repite, no el número de partículas que tienes en ese estado. Para el caso de fermiones, este N1 no sobrepasa, por ejemplo, el 1 o el 2, ¿no? No sobrepasa el 1, perdón. Puede ser 0 o 1. Pero para bosones sí puede ser puede tomar los valores que quiera. Entonces, como ejercicio, por ejemplo, muestren que si yo escribo ahora esta base que tenemos aquí, este operador de simetrización o antisimetrización de este ket es proporcional justamente al mismo ket con un valor o me va a dar justamente la simetrización de tal manera de que aquí va a haber un lambda que me va a permitir normalizar este vector. Entonces, este lambda que está aquí normaliza este vector, ¿no? La idea es que ustedes vean de que este vector es un vector normalizado.
¿no? Ese es el ejercicio. O sea que hay que agregar aquí un lambda para obtener justamente la normalización, ¿no? En general, como estos números cuánticos usualmente están asociados a la energía y la energía es creciente, se puede, por ejemplo, ordenar, ¿no? Ordenar estos autovalores se ordenan de tal manera de que se convierten en espacios nada más. Entonces este exponente pasa a ser el número de partículas que hay en este estado, en el siguiente, ¿no? Son equivalentes. Y esta forma de denotar este ket se le conoce como base número de ocupación, ¿no? O sea, porque lo que estás colocando simplemente es el número de partículas que tienes en diferentes estados. ¿Hasta ahí alguna pregunta? O sea, lo importante, por ejemplo, es que ustedes noten de que ahora se tiene que simetrizar o antisimetrizar un estado porque tenemos esta indistinguibilidad, ¿no? Y que los estados físicos tienen más restricciones. La forma en que opera estas permutaciones, o sea, lo vamos a utilizar, así que hay que tomar en cuenta eso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es trabajar el hamiltoniano para n electrones. Similar como se hizo el hamiltoniano para un electrón, yo puedo trabajar el hamiltoniano para n electrones. Aquí tengo, por ejemplo, un núcleo atómico que tiene cierta masa y tengo una cantidad n de electrones, de tal forma que en función de un eje de coordenadas, yo defino la posición del núcleo y las posiciones de estos n electrones, ¿no? Entonces yo puedo establecer, por ejemplo, mi operador de energía cinética, lo puedo establecer como esta suma, ¿no? Que tengo aquí. Este sería la energía cinética del núcleo y esta sería la energía cinética de los electrones. Ahora, pero igual como hicimos en el caso del átomo de hidrógeno, yo necesito sacar de la ecuación de Schrödinger que voy a obtener con esta energía cinética y con las energías potenciales, necesito sacar la parte que estaría asociada a la traslación del sistema. Entonces, para eso, yo tengo que hacer un cambio de coordenadas, ¿no? Pasar de estas coordenadas a aquellas que voten esa posición, ¿no? Esa coordenada. Y eso, por ejemplo, lo puedo hacer eh, definiendo estas nuevas coordenadas R mayúscula, R1, Rn, donde el R mayúscula viene a ser la ubicación del centro de masas y este R1, Rn vendrían a ser esa diferencia de Ri, o sea, de cada electrón, eso serían las posiciones de los electrones vistos desde el núcleo. Es básicamente lo mismo que hemos hecho anteriormente. Entonces, con estas nuevas coordenadas que tengo aquí, yo puedo armar, por ejemplo, mis nuevos nablas, ¿no? Este nabla, por ejemplo, respecto de esta coordenada R0, lo puedo escribir en términos de estas coordenadas que están aquí, acá estarían. Y el nabla cuadrado de estos Rns, también lo escribo en términos de estas coordenadas, ¿no? Aquí sería el nabla respecto de R, del centro de masas, y aquí tendría los nablas, ¿no? Los operadores respecto de las nuevas coordenadas. ¿Ya? Esto, por ejemplo, no es fácil, este ejercicio no es fácil. Sin embargo, es posible de hacerse, porque es un cambio de coordenadas para un operador diferencial.
tiene su forma, ¿no? de hacerse de manera sistemática. Pueden ustedes probar, por ejemplo, con el caso de dos electrones y listo, ¿no? Ahora, si yo sustituyo estas nuevas coordenadas y los nuevos nablas en la energía cinética, el término de energía cinética para n electrones va a tomar esta forma. Y lo que me interesa de esta forma es este término que está aquí. Este término no había cuando trabajamos con el átomo de hidrógeno. Esta, esta energía, esta sería la masa reducida de un electrón respecto del núcleo, ¿no? Y aquí también ya estoy aprovechando de que las masas de los electrones son iguales, ¿no? Entonces, el hamiltoniano para todo este sistema estaría dado por ese término de energía cinética, que es el más difícil de obtener, más todas las energías potenciales electrostáticas que habrían, ¿no? Y acá hay varias, ¿no? Tengo, por ejemplo, la atracción electrostática de cada electrón por el núcleo, que es este término que está aquí. Y tengo la repulsión electrostática de los electrones, que aparece en este término que está aquí. ¿Ya? Esto de acá es justamente la energía cinética del centro de masas. Esto al final lo vamos a eliminar, ¿no? Lo vamos a sacar a otra ecuación de Schrödinger. Por lo tanto, no me interesa. Esta sí me interesa porque es la energía cinética de los electrones vistos desde el núcleo atómico. Y este término se llama término de polarización de masa. ¿Ya? Este término también lo vamos a despreciar porque la masa del núcleo es una masa muy grande en comparación a la masa de los electrones. Entonces este término se desprecia y finalmente me quedo solamente con el potencial de atracción culombico de cada electrón y el potencial de repulsión culombico entre los electrones. Entonces yo puedo hacer separación de variables, ¿no? Separo mis variables y obtengo una sola ecuación para esta coordenada R. Y tengo toda esta ecuación de Schrödinger para solamente los electrones, ¿no? Considerando que es como si el núcleo estuviese en reposo. Y en realidad, como la masa yo voy a hacer el límite de la masa del núcleo yendo a infinito, básicamente es la masa del núcleo va a ser el centro de masas, ¿no? Entonces de esa manera tendría esta ecuación, ¿no? La de arriba no me interesa, la de arriba, la solución de esa ecuación de arriba es un paquete de ondas. La de abajo es la que me da información sobre la estructura que va a tener el átomo, que es lo que nosotros vamos a ir trabajando. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Si tienen preguntas, solamente detengan la clase y pregunten, ¿ya? ¿Por qué no es tan, profesor, disculpe, por qué no es tan indispensable la ecuación de arriba? O sea, hay Porque más información de... no me da información de la estructura del átomo, ¿no? Ujú. Lo que me da, es más, las energías que aparecen aquí son energías continuas, o sea, porque el átomo en sí puede tener cualquier velocidad, ¿no? No está supeditada eh, a un potencial. Esta es la ecuación de Schrödinger de una partícula libre, ¿no? Es la otra, la que nos va a interesar porque queremos ver cómo es la estructura electrónica que van a tener estos electrones que están aquí, ¿no? Las soluciones de energía que tengo aquí sí están cuantizadas. Esas sí están bien cuantizadas, ¿no? ¿Alguna pregunta adicional? Bien, como ven aparecen muchas constantes, o sea, aparece la masa, el h, el mu,
Aparecen muchas constantes. Entonces, para evitar de que haya esa cantidad de constantes, lo que se hace, por ejemplo, es pasar a las unidades atómicas, ¿no? La idea es un cambio de unidades. Por ejemplo, el H, ¿no? El H se vuelve justamente la unidad de acción. La carga de electrón se vuelve la unidad de carga. O sea que la carga la vamos a medir en electrones, por decirlo de alguna forma, ¿no? Las acciones se miden en H's. La energía se mide en Hartrees, ¿no? Que es este valor en joules. La longitud se mide en átomos en radios de Bohr. Este, por ejemplo, es el radio de Bohr. Y así, ¿no? Se usan estas constantes para definir estas nuevas cantidades físicas. Por lo tanto, la idea es adimensionalizar estas ecuaciones que van apareciendo. Por ejemplo, esta ecuación es la ecuación anterior, ¿no? Aquí están todas las constantes. Pero si yo uso unidades atómicas, si uso hago el cambio de unidades del sistema internacional a unidades atómicas, en este caso las unidades que están aquí, es como hacer que el H valga 1, que la masa del electrón valga 1, ¿no? Eliminando este término, como les digo, porque asumimos que la masa del núcleo es mucho mayor que el resto, la ecuación se vuelve de esta manera, ¿no? Como ven, ya no hay muchas constantes, ¿no? Todas las constantes es como si hubieran sido 1. Pero si tú calculas aquí energías, que es lo que vamos a calcular, esas energías van a estar en estas unidades que están aquí, ¿no? En Hartrees. Entonces, esta ecuación diferencial que tenemos aquí es la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo que hay que resolver para dos electrones. Aquí está la energía cinética de cada electrón respecto del núcleo, energías potenciales de atracción con respecto al núcleo, y aquí tendríamos la energía potencial de repulsión entre los dos electrones. ¿Ya? Entonces, este es mi nuevo hamiltoniano, ¿no? Este de acá es mi nuevo hamiltoniano. Y la idea es que respecto de estos dos etiquetas, 1 y 2, que son las etiquetas de los electrones, yo debería tener, o sea, la función de onda total de estos electrones respecto de estas dos etiquetas debe ser una función de onda completamente antisimétrica. ¿No es cierto? Entonces eso es lo primero que hay que tomar en cuenta. Lo segundo que hay que tomar en cuenta es que esta función de onda que está aquí no es la función de onda total de los electrones, porque no está el spin. ¿No es cierto? Entonces, adicionando el spin, sí debería tener de toda la función de onda aquí debería ser pues una función de onda completamente antisimétrica frente a una transposición, ¿no? En este caso lo único que hay de permutación es la transposición entre la partícula 1 y la partícula 2. Por lo tanto, yo voy a decir de que la solución de esta ecuación diferencial tiene que ser una solución con una función de onda espacial, que puede ser completamente simétrica o completamente antisimétrica, bajo la expectativa de que posteriormente, cuando yo adicione el spin, necesito que mi función de onda total sea completamente antisimétrica. Entonces, de esa manera, estas dos soluciones, completamente simétrica y antisimétrica, ya esas dos soluciones completamente simétrica o antisimétrica, que deben cumplir esta relación, ¿no? de indistinguibilidad, van a llamarse solución para y solución orto, ¿no? De esta función, de esta ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Entonces, como les comento, ¿no? Ninguna de esas dos soluciones contiene la función de onda de spin, ¿no? Esta hay que colocársela a mano.
Y ya cuando juntemos todo, debemos tener una solución que debe ser completamente antisimétrica respecto de este intercambio de etiquetas. ¿Alguna pregunta adicional? Bien. La parte espinorial de estos dos electrones es simplemente una suma de momentos angulares, ¿no? Que ya hemos visto anteriormente. O sea, voy a tener cada electrón, 1 y 2, con un spin up o un spin down, ¿no? Aquí estoy usando la notación del Brasden, que al spin up le llama alfa y a la función de onda spin down le llama beta. Y estas funciones de onda no dependen, ¿no? de las coordenadas, por eso no pongo R1 o R2. Simplemente se le pone la etiqueta 1 que pertenece a la partícula 1 y la etiqueta 2 que pertenece al electrón 2. Ahora, el operador de spin total entonces se va a calcular como una suma, ¿no? De estos dos momentos angulares. Y básicamente lo que se suma son las proyecciones sobre el eje Z de estos momentos angulares. Y el producto, y básicamente tenemos nuevamente este operador que va a ser el operador espinorial total, ¿no? Que va a ser como tu J, ¿no? Por lo tanto es S cuadrado, conmuta con S1 cuadrado, conmuta con S2 cuadrado, pero no conmuta con el SZ, ¿no? Ahora, para nosotros denotar este, no podemos denotar, si denotamos, ¿no? La función de onda espinorial total con esta letra, nosotros vamos a tener, por ejemplo, que estas funciones de onda de la parte espinorial del electrón 1 y el electrón 2 va a ser este producto no, una tentativa es escribirlo como este producto, ¿no? Como estos productos que tenemos aquí, estas cuatro posibilidades. Pero si nosotros, por ejemplo, aplicamos el SZ, recuerden que aquí voy a tener dos nuevos números cuánticos, ¿no? El SZ y el S. Si aplicamos S cuadrado y SZ a estos productos, ¿no? Ustedes pueden armar este cuadro donde el SZ que tenemos aquí me va a generar me va a generar justamente simplemente va a sacar un autovalor o en todo caso va a transformar la función de onda. En este caso para el SZ no hay problema, saca siempre un autovalor, pero para el S cuadrado consigue transformar esta función de onda, ¿no? Ya el S cuadrado, repito, consigue transformar esta función de onda. Y por lo tanto, ¿no? El S cuadrado ustedes podrían calcularlo. Estos términos que están aquí, la idea es escribirlos en términos de los operadores de subida y bajada. Para el spin, usen los operadores de subida y bajada. Y de esa manera ustedes van a poder construir esta tabla. Entonces noten que el S cuadrado por esta autofunción x1 sí me da un autovalor 2, el 4 también me da un autovalor 2, pero al 2 lo transforma completamente y al 3 también lo transforma completamente. Entonces es ahí, por ejemplo, donde uno se da cuenta de que esta forma de construir las autofunciones para esta suma, para estos nuevos operadores, no es correcta, ¿no? Lo correcto sería usar los coeficientes de Gleff-Gordon, ¿no? Y el uso de los coeficientes de Gleff-Gordon te lleva básicamente
anotar de que el hecho de que de estas dos autofunciones que tengo aquí, sean muy parecidas a esta, sean una combinación de estas dos, significa que estos estados que tenemos aquí deberían ser también combinaciones. Entonces, tenemos por ejemplo frente a las etiquetas 1 y 2, tenemos aquí estos dos estados que son completamente simétricos, noten, pero estos estados no son ni simétricos ni antisimétricos. Entonces la idea es simetrizarlos o antisimetrizarlos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, falta una autofunción que sea, en este caso, simétrica. Y asociado justamente a este autovalor 0 del, del momento espinorial total, también va a faltar una autofunción que sea completamente antisimétrica. Entonces se simetriza y se antisimetriza con x2 y x3. Aquí tienen justamente el operador de simetrización sobre esta autofunción, o sea, estoy aplicando, si se dan cuenta, se está aplicando básicamente el operador de simetrización para S2, ¿no? Y aquí se está aplicando el operador de antisimetrización para S2, ¿no? Porque en S2 tú tendrías, S2 sería la identidad y la permutación 1-2, ¿no? Que sería así, ¿no? 2-1. ¿No es cierto? Entonces, en el operador de simetrización, sumas, ¿no? El operador permutación, el operador por su paridad. La paridad de esta identidad es, es 1 o es 2 y la paridad de esta permutación simple es 1, ¿no? Entonces por eso aquí sale el signo menos por la paridad de esta permutación en la antisimetrización. Y esto sí es un autovalor, es un autovector de ese cuadrado, de S2, y este también es otro autovector de S2, ¿no? Con eso tendríamos nosotros estas soluciones. Una solución completamente antisimétrica con un spin total de 0 y tres soluciones completamente simétricas con un spin total de 1, que son las proyecciones justamente menos 1, 0 y 1 de este spin 1, ¿no? Geométricamente, estas son la forma de entenderlo, ¿no? Aunque no sé, o sea, yo no estoy muy de acuerdo en darle una visión geométrica a esta parte del spin. Pero sí es entendible esta suma, ¿no? Vectorial que tenemos aquí. A estas tres funciones se le llama tripleto y a esta función se le llama singleto. Entonces, por lo mencionado anteriormente, para la solución de este átomo de hidrógeno, de este átomo con dos electrones, ya por lo mencionado, ahora tengo que juntar estas soluciones para y orto con estas autofunciones que tengo aquí. Tengo cuatro posibles estados para un estado espinorial y tengo dos funciones de estado para las funciones espaciales, ¿no? Se podría pensar que hay 8 posibles soluciones, ¿no? Para la ecuación de Schrödinger para la función de onda de total de estos dos electrones, pero en realidad solamente hay solamente hay estas dos soluciones que están, estas cuatro soluciones, ¿no? Porque la función de onda total tiene que ser necesariamente antisimétrica. Entonces, este estado espinorial antisimétrico lo multiplico por la solución espacial simétrica y me da la función de onda total antisimétrica. Estas soluciones espinoriales simétricas las multiplico por la función de onda antisimétrica y me da la solución nuevamente completamente antisimétrica. Entonces no hay más opciones. Y esta va a ser la forma justamente que tendríamos nosotros para construir estas funciones de onda, ¿no? Estos todavía no son conocidos. O sea, esta parte ya es conocido, está bien definido la parte espinorial, pero esto todavía no ha sido resuelto, ¿no? Porque eso viene del hamiltoniano de dos electrones. Y ese hamiltoniano de dos electrones
toma en cuenta todo este hamiltoniano que está aquí. Entonces, una forma de resolver este hamiltoniano para hallar las funciones de onda espaciales que están aquí se puede hacer, por ejemplo, tomando en cuenta de que aquí esta parte del hamiltoniano son justamente dos hamiltonianos independientes, por eso se llama modelo de partícula independiente, como si tuvieras dos átomos de hidrógeno, ¿no? Este término de repulsión electrostática es un término que podríamos decir que es un término de perturbación. Entonces sería una forma de resolverlo, sería usando ese método de permutación, ¿no? de perturbación. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien, entonces, como les comento, o sea, la idea es trabajar este elemento que está aquí como un elemento, como dos hamiltonianos de átomos de hidrógeno. Cada uno de estos tiene una solución de autoenergía que ya conocemos, ¿no? Para cada uno. Entonces, es como si cada electrón pudiera estar en un nivel 1s2, 2s2, etcétera, ¿no? Y cada una de esas energías ya en unidades atómicas estaría dado por esta cantidad, ¿no? Todo está en unidades atómicas, la energía va a salir en Hartree. Y por lo tanto, la solución de orden cero de ese hamiltoniano que tenemos aquí serían soluciones de esta forma. Y estas soluciones tienen que ser soluciones o bien completamente simétricas o completamente antisimétricas. Entonces, para simetrizar dos autofunciones, usando estas autofunciones que están aquí, uso nuevamente, ¿no?, el operador de simetrización o antisimetrización y obtendría esta expresión, una, ¿no?, para estados orto y otra para estados para, ¿no? El estado para es el estado simétrico y el estado orto es el estado antisimétrico. Pero esta es la solución de orden cero, ¿no? Es como si tuviera, repito, dos electrones cada uno independiente en su propio átomo de hidrógeno. Entonces tendría aquí un ejercicio, como ejercicio, ¿no? Muestre 177, esta ecuación. O sea, muestra que esta ecuación está normalizada. Muestra, ¿no? O sea, no es que sea algo tan fácil, ¿ah? O sea, muestra que si tú aplicas este operador hamiltoniano sobre esta autofunción, obtienes la suma de dos energías, ¿no? De átomo de hidrógeno. O sea, hace el cálculo, ¿no? También pueden mostrar que los estados orto y para están degenerados. Hay una degeneración de estos estados, ¿no? Van a estar iguales. Y muestran que para el estado base, el estado orto es nulo, ¿no? Eso es fácil, ¿no? Es bien fácil notar que si el estado base es el estado de más baja energía, son los números cuánticos más bajos. Si tú pones los iguales los números cuánticos más bajos, todo esto se anula. Lo cual es lógico porque es como tener los dos electrones en el mismo estado, ¿no? Y eso no puede ocurrir. Acuérdense que aquí no estoy tomando todavía en cuenta el spin. Pero lo interesante del hecho de que el estado orto no sea nulo, o perdón, que el estado base del estado orto sea nulo, es que cuando uno ve el espectro de emisión del átomo de helio, o el espectro de absorción, uno va a notar es como si tuvieras dos espectros, ¿no? Es como si se tuviera dos espectros. Por eso es que al inicio, cuando se veía el espectro de emisión o de absorción del átomo de helio, se creía que habían dos tipos de helio. O sea, dos átomos de helio, dos átomos de helio, ¿no? Se creía que habían dos tipos de helio. Y le llamaron parahelium y ortohelium, ¿no? No se entendía en esa época que en realidad
el fenómeno que se estaba observando era el fenómeno de indistinguibilidad de estos electrones que formaban parte de la nube electrónica del átomo. ¿No? Y se notaba porque estas transiciones que aparecen aquí en el singleto no aparecen en el otro, ¿no? ¿Ven? O sea, por el hecho de que no aparezca ya te está diciendo de que es como, ellos veían como si hubieran dos espectros distintos. Y es justamente el hecho de que no existe esa base, ¿no? En el estado orto no existe la base. Entonces, con estos estados se ven perturbados por este hamiltoniano de repulsión electrostática entre electrones y podríamos nosotros intentar determinar, ¿no? Esa, esa perturbación de la energía, ¿no? Entonces, sin embargo, y eso lo vamos a hacer la siguiente clase, el cálculo de esta perturbación es bastante grande. O sea, al final se va a ver de que ese término de repulsión electrostática no es un término perturbativo, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, calculamos la energía del estado base experimentalmente, hagan esa transformación, ¿ya? La energía del estado base, o sea, para este estado del singleto, lo pueden determinar en Hartree. A partir de esta fórmula determinen en Hartree y hagan el cambio de unidades a electronvoltios y les tiene que salir menos 108,8 electronvoltios, ¿no? Transformación de unidades, o sea, es algo bien simple, ¿no? Pero la idea es que experimentalmente, de esa energía que ustedes tienen, la energía experimental sale 79 electronvoltios. O sea, es una cantidad bastante, es una diferencia bastante grande. Y este aumento de energía que está aquí es producto justamente que la repulsión electrostática es una cantidad de energía positiva. Entonces, hacer el tratamiento perturbativo de este término no es adecuado, ¿no? Y en ese sentido hay que utilizar otras técnicas para poder calcular estas energías base. Entre ellas una técnica que de repente no lo han visto mucho en mecánica cuántica uno o 2, que es el método de variacional, ¿no? Para poder calcular estas energías. ¿Ya? Para que más o menos vean, este de acá, serían los niveles de energía sin spin que estamos calculando. Pero los niveles de energía, tomando en cuenta ya la repulsión electrostática, ¿ya? Esos niveles de energía, noten hay una diferencia que es bastante grande, ¿no? Ese es el efecto de 1 entre R1, 2. Y con respecto al momento angular total, ¿no? El momento angular total, en este caso, para todos estos estados que están aquí, aquí en estos estados estamos asumiendo de que un electrón está en el estado base. Entonces el L para un electrón es 0 y el otro sí corre, ¿no? De un lado al otro. ¿Ven? Por eso es que el primer elemento aquí es 1, mientras el otro sí va corriendo. Entonces son los niveles excitados, se asumen como aquellos niveles en que un electrón va pasando de un nivel a otro, ¿no? Si los dos electrones están en diferentes niveles, ya la energía es mucho mayor. Entonces el ml pasa desde menos L hasta un L. Se pone mayúscula ya porque estamos hablando de las cantidades de dos electrones juntos. Y por lo tanto, en ese caso, la energía que depende ya de un solo electrón, porque ese electrón se está moviendo para determinar los estados excitados, ¿ya?
va a tomar esta forma, ¿no? Y no dependen, noten que no depende ni del L ni del ML, ¿no? Entonces, esta técnica que tenemos aquí ¿dónde está? De átomos independientes, este modelo de partículas independientes, perdón, de electrones independientes, me da una cosa que no es cierta, ¿no? O sea, porque sí se ve que esta energía depende del L experimentalmente, pero no se muestra aquí. Y es algo que vamos a ver también en la siguiente clase, ¿no? Cómo esta energía empieza a depender de ese valor del L, ¿ya? Entonces esta es una tablita que yo había visto en un libro. La verdad es que ya no me acuerdo para qué la he puesto, pero aquí lo que se está observando es el spin total para dos electrones, ¿no? Esto de acá es el spin n igual 1. Coupling of angular momentum, claro, los valores de momento angular, el momento angular total y el estado, ¿no? ¿Cómo se denota ese estado? Ah, ya, el spin total no puede ser tiene que ser así, tiene que ser uno arriba y el otro abajo, y por lo tanto el spin total tiene que ser cero. Y eso me hace acordar que en estos casos, como vamos a trabajar con spin, ustedes van a tener usualmente la notación n, 2s más 1, 2s más 1. La letra aquí, no sé cómo ponerlo, en mayúscula usualmente va a estar, vamos a ponerlo así, y aquí el J, ¿no? Esta es la notación espectroscópica para estos niveles que están aquí, ¿no? Notación espectroscópica. Que es quizás lo más difícil para para los alumnos, ¿no? Para mí era difícil aprender esto. Porque yo me había acostumbrado a que los niveles electrónicos es 1s2, 2s2, 2p6. Pero no, la notación espectroscópica te da más información con respecto al spin total, al momento angular total, ¿no? Espacial. Este es el total del momento angular espacial, ¿no? Bien, no sé si tienen preguntas hasta aquí. La siguiente semana o el día jueves voy a hacer cálculos asociados justamente a la interacción.